Pobladores retuvieron a 9 funcionarios federales. Policías acusados de asesinato. La tragedia de la Fuerza Aérea Mexicana. Y la detención de Emma Coronel. ¿Qué tal estuvo? Bienvenidos al Caporal del 22 de febrero. ¡Comenzamos! El pasado 4 de febrero, habitantes de la comunidad de Caleaca de Catalán, esto en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, fueron a la cabecera municipal, fueron a Chilpancingo, a manifestarse en contra de un hecho bastante preocupante, no nada más en esa parte del país, sino en todo el país en general. Fueron a manifestarse en contra de la tala de árboles que se estaba haciendo en su comunidad. Lo que señalaron en aquella ocasión es que se estaba afectando los mantos acuíferos, que los niveles de agua estaban descendiendo. Inconformes también, la manifestación fue porque habían acordado una cita con representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría de el Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la Secretaría de Desarrollo Rural, y no habían llegado esos representantes, de tal forma que tras la manifestación, posteriormente el pasado jueves 18 de febrero, menos de una semana, se dieron cuenta que funcionarios federales llegaron a la comunidad. Ahora sí, a atender sus peticiones. 9 funcionarios federales para revisar la zona en donde se estaba haciendo la tala. Los pobladores se percataron de la presencia de estos servidores públicos y, por acuerdo de la asamblea, lo que decidieron fue retener a estos servidores públicos hasta que acudan no representantes, digamos, cualquier representante de estas instancias, sino los delegados de la Profepa, de la Semarnat y de la SADER. Los retuvieron en contra de su voluntad. Hasta ayer, domingo 21 de febrero, estamos hablando del jueves, viernes, sábado, domingo, los 9 servidores públicos del gobierno federal permanecían retenidos y ninguna autoridad federal ni estatal había llegado al lugar para dialogar, negociar con los pobladores. Hasta ayer por la tarde, que de pronto llegaron en helicóptero servidores públicos federales y estatales. Ahora sí, para entablar precisamente este diálogo y esta negociación. Llegaron el delegado de la Secretaría del Bienestar, Iván Hernández Díaz, el representante de la Semarnat, José Luis Rico, el representante de la Profepa, Víctor Manuel García, el representante de la CONAFOR, Edgar Toribio, y el subsecretario de Asuntos Agrarios del Gobierno Federal, Fernando Ferrell. Entonces, sí se reunieron con los habitantes y acordaron la tala inmoderada de árboles. Bueno, acordaron ponerle un freno a la tala de árboles. De esa manera, sí y solo sí, fue que decidieron liberar a los servidores públicos que tenían retenidos. A los 9 servidores públicos, liberados, por cierto, sin haberles provocado ningún cambio. De este tamaño la desesperación de personas que defienden el medio ambiente del lugar en donde se encuentran. Nos quedamos en Guerrero. Hay otro caso verdaderamente preocupante. También el pasado jueves 18 de febrero, esto lo ha narrado, esto lo ha dado a conocer a detalle el Centro de Derechos Humanos de la montaña de Tlachinolan, en el municipio de Tlapa. Policías municipales recibieron una alerta. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, les dijeron que un ladrón o una persona que identificaban como ladrón se había metido a una casa, se había escondido en un domicilio. Insisto, esto en el municipio de Tlapa. 12 policías municipales a bordo de 3 patrullas se trasladaron hacia ese domicilio, el domicilio de el albañil Miguel Pardo Flores. Llegaron los policías buscando a este joven, a este presunto ladrón, que resulta, según, insisto, esto lo ha informado el Centro de Derechos Humanos de la montaña de Tlachinolan, el presunto ladrón era el hijo del albañil. Entonces llegan los policías sin una orden de cateo, según se ha informado, intentan entrar al domicilio. La esposa y 2 hijas del albañil les niegan el acceso al domicilio. Los policías golpean a las 3 mujeres
El albañil Miguel Pardo Flores trata de defenderlas, toma un machete y enfrenta a los policías municipales. Entre el forcejeo, el albañil cae al suelo y en el suelo uno de los policías le dispara en la pierna y los demás lo golpean, teniéndolo tirado. Los policías se dieron cuenta que se estaba desangrando este albañil, esta persona, Miguel Pardo. Por lo tanto, decidieron llevarlo al Hospital General, pero el albañil murió en el camino hacia el hospital. Bueno, hace apenas unas horas de este lunes 22 de febrero, el Centro de Derechos Humanos de la montaña de Tlachinolan ha informado que las autoridades de Tlapa están protegiendo a los 12 policías municipales que incurrieron en esta acción que acabo de narrarte. Abel Barrera Hernández, quien es director de este organismo de defensa de derechos humanos, asegura que el agente del Ministerio Público del Fuero Común de Tlapa le dijo a la familia de la víctima que el director de la Policía Municipal, Edgar Ortega, se niega a poner a disposición a los 12 agentes para que sean investigados. El activista ha acusado también al alcalde Dionisio Pichardo García que, uno, no se ha pronunciado sobre este tema y dos, pues da la apariencia de que está protegiendo a los policías, porque ya se supo, según han señalado habitantes, que el agente que disparó en la pierna al albañil es ahijado del alcalde. Y por lo tanto están pidiendo justicia ante este acontecimiento, ante este terrible acontecimiento. Estas son imágenes en las últimas horas de las manifestaciones de justicia, de la exigencia de justicia por parte de habitantes de Tlapa y en específico por parte de familiares del albañil presuntamente muerto a manos de policías municipales, el albañil Miguel Pardo Flores. Una historia que evidentemente enciende la alerta de la necesidad, de la urgencia de que nuestros policías estén capacitados para poder actuar ante algún llamado de emergencia, porque luego resulta que no se trata de cuidarnos de los delincuentes, sino cuidarnos de los policías. Seguramente te enteraste de este trágico y lamentable accidente aéreo ocurrido ayer domingo 21 de febrero de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Se trató de una aeronave Learjet 45 de la Fuerza Aérea Mexicana con matrícula 3912, desplomada en las inmediaciones del Aeropuerto Nacional de Lencero, en el estado de Veracruz, alrededor de las 9 de la mañana con 45 minutos de ayer domingo 21 de febrero, luego de que despegó del municipio de Emiliano Zapata, un municipio anexo al de Jalapa, la capital del estado. El balance de este lamentable accidente fue 6 militares fallecidos. Hoy lunes 22 de febrero, el presidente de la República pues reveló los nombres de las personas accidentadas y dio a conocer que entre los fallecidos había personal médico militar. Recuerdo aquí sus nombres: Adolfo Rivas Miranda, capitán, piloto aviador, originario de la Ciudad de México. Germán Aboites Flores, teniente piloto aviador, originario de Celaya, Guanajuato. Gumaro Acosta Peña, médico militar mayor. Otra sorpresa en México relacionada con el trasiego de drogas pues a talla internacional, o mejor dicho, en el combate al trasiego de drogas de talla internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer este comunicado hace unas horas
sobre la detención este lunes 22 de febrero de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Según se ha informado, la detención se realizó a las afueras de Washington, D.C., de hecho, en el aeropuerto internacional de Dulles. Las acusaciones que ha hecho la autoridad estadounidense, el Departamento de Justicia, son por contribuir o por presuntamente contribuir para el tráfico internacional de drogas. Es decir, la acusan de haber distribuido 5 kilos de cocaína, 500 gramos o más de metanfetaminas, 1 kilo de heroína y 1000 kilos o más de marihuana. No nada más de distribuirlo, sino también esta acción, según las acusaciones, incluye la exportación, o en este caso, dicho por la autoridad estadounidense, la importación a Estados Unidos de estas drogas. Ella también está siendo acusada de conspirar con otras personas en la liberación de Joaquín Guzmán Loera, de su esposo, el Chapo Guzmán, de conspirar para que se pudiera escapar el pasado 11 de julio del 2015 en la segunda evasión de una prisión de parte del Chapo Guzmán, según estas acusaciones, de la prisión del Altiplano, esto en Almoloya de Juárez. Y está previsto que la audiencia inicial se realice mañana, martes 23 de febrero, ante una Corte Federal del Distrito de Columbia. Entre estas acusaciones vertidas por parte de la autoridad en el informe que te acabo de mostrar hace unos minutos, también se señala que pues Emma Coronel o posiblemente, según la acusación, contribuyó en la planeación de una nueva fuga del Chapo Guzmán, de una tercera fuga en el año 2017, previo a que fuera extraditado a los Estados Unidos, con el objetivo, evidentemente, de evitar que sea extraditado. Una presunta fuga o una presunta planeación de fuga que fue frustrada porque evidentemente no existió, no se concretó. El FBI es el encargado en este momento de investigar este caso que se está haciendo en torno de Emma Coronel, quien ella, recordemos, si bien conoció al Chapo Guzmán, ella es esposa del Chapo Guzmán, las acusaciones que ha hecho la autoridad estadounidense es que todas estas acciones que te acabo de mencionar, según este informe del Departamento de Justicia, todas estas acciones ocurrieron entre los años 2014 y 2017. Emma Coronel ha estado bajo los reflectores durante el juicio del Chapo Guzmán. Estuvo ella presente, participó, fue parte de las personas que testificaron en el juicio en contra del Chapo Guzmán, pero también ha tenido una vida activa en las redes sociales, en donde ha compartido ciertos detalles de su vida, incluso de celebraciones con sus menores de edad. Te comparto unas de las últimas imágenes de Emma Coronel en libertad, evidentemente antes de este anuncio hecho por las autoridades estadounidenses. Veamos parte de estos clips, te voy explicando qué es lo que estamos viendo. Y aprovecho para decirte, nos vemos al rato entre las 10:30 y 11 de la noche en este canal, 3 de la tarde todos los días a partir de hoy en Twitch. Y no olvides suscribirte y reventar el botón de like. Veamos justo lo que parte de las últimas imágenes de Emma Coronel. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo? ¿Pero tus niñas estuvieron contentas? ¿Cómo lo pasaron? Estas imágenes corresponden tras su participación en la audiencia al Chapo Guzmán. Le preguntan sobre una fiesta. Aquí estamos viendo una imagen de Emma Coronel con uno de los integrantes de los Tucanes de Tijuana. Y sobre la fiesta que le preguntaban en el clip anterior, es precisamente sobre estas imágenes que ella misma compartió en sus redes sociales, sobre una fiesta de cumpleaños de sus 2 hijas gemelas con las que tuvo con el Chapo Guzmán. He modificado el audio debido a que el audio de fondo es música con derechos de autor. Gracias, nos vemos al rato.